Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Una vez terminada la fiesta, los israelitas que se encontraban allí, salieron por las ciudades de Judá y destrozaron las piedras conmemorativas. Talaron los postes sagrados y demolieron los lugares altos y los altares de todo Judá y Benjamín, y también los de Efraín y Manasés, hasta destruirlos completamente. Luego todos los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y levitas, clase por clase, cada una según su servicio sacerdotal o levítico, para ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, para servir al culto y cantar alabanzas e himnos en las puertas del campamento del Señor. El rey destinó una parte de sus rentas para los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades, como está escrito en la ley del Señor. Luego mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén, que entregara la parte correspondiente a los sacerdotes y levitas, a fin de que éstos pudieran dedicarse enteramente a la ley del Señor. Cuando se promulgó la orden, los israelitas aportaron abundantemente las primicias del trigo, del vino nuevo, del aceite fresco, de la miel y de todos los productos del campo, y entregaron en abundancia el diezmo de todo. También la gente de Israel y de Judá que habitaba en las ciudades de Judá, entregó el diezmo del ganado mayor y menor, como asimismo el diezmo de las cosas santas consagradas al Señor, acumulándolas en montones. Comenzaron a hacer los montones en el tercer mes, y en el séptimo ya habían terminado. Ezequías y los jefes fueron a ver los montones, y bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías pidió información a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y Azarías, el sumo sacerdote, de la casa de Sadoc, le respondió: Desde que empezaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido hasta saciarnos y ha sobrado muchísimo, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Toda esta cantidad es lo que ha sobrado. Ezequías mandó preparar unas despensas en la casa del Señor. Así lo hicieron, y todos llevaron puntualmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. El levita Conanías era el encargado principal, y tenía a su hermano Simei como ayudante. Yehiel, Asasías, Nahat, Asael, Yerimot, Joazabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías eran los inspectores, a las órdenes de Conanías y de su hermano Simei, por disposición del rey Ezequías y de Azarías, el mayordomo de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Imná, guardián de la puerta de Oriente, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, para administrar las ofrendas del Señor y los dones santísimos. Él tenía bajo sus órdenes a Edén, Miniamín, Josué, Semaías, Amarías y Secanías, repartidos permanentemente en las ciudades sacerdotales, para proveer a sus hermanos, tanto pequeños como grandes, según sus clases, además de los que estaban inscritos en el registro de los varones, de 3 años para arriba. Todos los que entraban en la casa del Señor recibían cada día su parte, según sus funciones y sus clases. La inscripción de los sacerdotes se hacía por casa paternas, y la de los levitas, a partir de los 20 años, por funciones y por clases. Esa inscripción valía para toda la familia, para sus mujeres, sus hijos e hijas, es decir, para toda la asamblea, porque estaban consagrados fielmente al servicio de las cosas santas. En cuanto a los hijos de Aarón, a los sacerdotes que vivían en los campos suburbanos de sus respectivas ciudades, había para cada ciudad personas designadas expresamente, con el fin de repartir las provisiones a todos los varones de familia sacerdotal, y a todos los levitas inscritos en el registro. Así procedió Ezequías en todo Judá, e hizo lo que es bueno, recto y leal delante del Señor, su Dios. En todas las obras que emprendió por el servicio de la casa de Dios, por la ley y los mandamientos, obró buscando a Dios de todo corazón, y tuvo éxito. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Después de estos acontecimientos y de todas estas pruebas de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria,
invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y mandó expugnarlas. Cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido con la intención de atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes y a sus guerreros sobre la conveniencia de cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió una gran multitud y taparon todas las fuentes y el arroyo que corría en medio de esa región, diciendo: Así, cuando lleguen los reyes de Asiria, no encontrarán agua en abundancia. Ezequías obró con decisión, reparó todas las brechas de la muralla, levantó torres sobre ella y otro muro por fuera, fortificó el Miló en la ciudad de David y fabricó gran cantidad de dardos y escudos. También puso jefes militares al frente del pueblo, los reunió junto a él en la plaza de la puerta de la ciudad, y los animó diciéndoles: Sean fuertes y tengan valor. No teman ni se acobarden ante el rey de Asiria y ante toda la multitud que lo acompaña, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él no hay más que un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para socorrernos y combatir a nuestro lado. El pueblo se sintió reconfortado por las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, que se encontraba en Laquis con todas sus tropas, envió a sus servidores a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todo el pueblo de Judá que estaba en Jerusalén: Así habla Sennacherib, rey de Asiria, ¿en qué confían ustedes para permanecer sitiados en Jerusalén? ¿No ven que Ezequías los está engañando y que él los expone a morir de hambre y de sed, cuando dice: El Señor, nuestro Dios, nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No ha sido el mismo Ezequías el que eliminó sus lugares altos y sus altares, diciendo a Judá y a Jerusalén: ¿Solo ante un altar se postrarán y sobre él quemarán incienso? Ustedes saben muy bien lo que hemos hecho, yo y mis padres, a todos los pueblos de las diversas regiones. ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron salvar a sus países de mis manos? Entre todos los dioses de esas naciones que mis padres consagraron al exterminio, ¿hubo alguno capaz de librar a su pueblo de mis manos? Tampoco su Dios podrá entonces librarlos a ustedes. Que Ezequías no los engañe ni los seduzca de esa manera. No le crean, porque ningún Dios de ninguna nación ni de ningún reino pudo salvar a su pueblo de mis manos ni de las manos de mis padres, cuanto menos su Dios podrá librarlos a ustedes. Mientras los servidores de Sennacherib seguían hablando contra el Señor Dios y contra Ezequías, su servidor, Sennacherib, escribió una carta para ultrajar al Señor, el Dios de Israel, y desafiarlo en estos términos: Así como en los otros países, los dioses de las naciones no han podido librar a sus pueblos, tampoco podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo de mis manos. Los servidores de Sennacherib gritaban a voz en cuello, en lengua hebrea, al pueblo de Jerusalén que se hallaba sobre la muralla, para intimidarlos y asustarlos, a fin de apoderarse de la ciudad. Y hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos humanas. El rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que aniquiló a todos los guerreros valientes, a los jefes y a los oficiales en el campamento del rey de Asiria. Este tuvo que volver a su país, completamente avergonzado, y allí, al entrar en el templo de su Dios, algunos de sus hijos lo asesinaron. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos los demás, y les dio paz en todas sus fronteras. Muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá, el cual, después de esto, adquirió gran prestigio ante todas las naciones. En aquel tiempo, Ezequías cayó gravemente enfermo y estuvo a punto de morir. Entonces imploró al Señor, el Señor le respondió y le concedió una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al beneficio recibido, al contrario, su corazón se ensoberbeció, y así atrajo la ira del Señor contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Ezequías se arrepintió de su orgullo, junto con los habitantes de Jerusalén, y la ira del Señor no se abatió más sobre ellos en tiempos de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en abundancia. Adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, aromas, escudos y toda clase de objetos valiosos,
así como depósitos para sus provisiones de trigo, de vino y de aceite, establos para toda clase de ganado y rebaños para los establos. Levantó ciudades y tuvo gran cantidad de rebaños y ganado menor y mayor, porque Dios le había dado muchísimos bienes. Ezequías fue el que obstruyó la salida superior de las aguas de Gihón y las canalizó bajo tierra hacia la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. Sin embargo, durante las conversaciones con los príncipes de Babilonia, enviados para informarse sobre la señal extraordinaria ocurrida en el país, Dios lo abandonó para ponerlo a prueba y conocer sus sentimientos. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras de piedad están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron en la cuesta de los sepulcros de los hijos de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le tributaron honras fúnebres. Su hijo Manasés reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 11. Versículos del 12 hasta el 31. El que desprecia a su prójimo es un insensato, y el hombre inteligente sabe callar. El chismoso revela los secretos, pero el hombre fiel guarda la debida reserva. Por falta de gobierno un pueblo se hunde, pero se salva si hay muchos hombres de consejo. El que sale fiador de otro la pasa muy mal, el que evita las fianzas está seguro. Una mujer agraciada obtiene la gloria, y los audaces obtienen la riqueza. El hombre fiel se hace bien a sí mismo, pero el cruel atormenta su propia carne. El malvado obtiene un salario engañoso, y el que siembra justicia, una recompensa segura. Así como la justicia conduce a la vida, el que va detrás del mal camina hacia la muerte. Los corazones tortuosos son abominables para el Señor, pero los que caminan con integridad gozan de su favor. Tarde o temprano, el malo no quedará impune, pero la descendencia de los justos se salvará. Anillo de oro en la trompa de un cerdo es la mujer hermosa pero falta de juicio. Los justos no desean más que el bien, y los malvados solo pueden esperar el furor. Uno da generosamente y acrecienta su haber, otro ahorra más de la cuenta y acaba en la indigencia. El hombre generoso prosperará, y al que da de beber le saciarán la sed. El pueblo maldice al que acapara el trigo, pero cubre de bendiciones al que lo vende. El que busca ardientemente el bien se gana el favor, pero al que busca el mal lo alcanzará. El que confía en su riqueza se marchita, pero los justos crecerán como el follaje. El que perturba su propia casa heredará viento, y el necio será esclavo del sabio. El fruto de la justicia es árbol de vida, y el sabio cautiva los corazones. Si el justo es retribuido en la tierra, cuanto más el malvado y el pecador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Versículos del 22 hasta el 41. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera, decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo, y nosotros mismos, hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Los delegados, después de ser despedidos,
descendieron a Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba. Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron, hablándoles largamente. Al cabo de un tiempo, los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había delegado, despidiéndolos en paz. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra del Señor, junto con muchos otros. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia, y no había trabajado con ellos. La discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor. Así atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las comunidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.